Hola, nuevamente por aquí. Vamos a continuar con la lectura de Orfeo desciende a los infiernos. Estamos en el capítulo 5, en la segunda parte. Las corrientes rumorosas del Estrimón, del río Nesto y del Ebro fluían entre colinas, encajonados valles y gargantas, altos desniveles y faldas de poco declive en los extensos montes Ródope, a cuyos pies por el sur habitaban pueblos diversos, piéridas, sicones, bistones y otras tribus tracias. Todos ellos los recorrió Orfeo durante los 3 años siguientes. Sus cantos, tan cristalinos como el agua de los ríos y más potentes, proclamaban el nombre de Eurídice, de septentrión a mediodía y de oriente a poniente por toda la cordillera. Si ya su fama de músico prodigioso se había extendido por Tracia y por la Hélade antes de embarcarse en el Argo, al retornar de los montes Rífeos, esta aún creció más. El nombre del antiguo sacerdote de los Sicones, único heredero del rey Eagro de Pieria, corría de boca en boca, de aldea en aldea, como el de un héroe, el mortal que había osado disputar una presa a la muerte, el valiente que regresó de los infiernos con vida y no por azar, sino por concesión del propio dios Hades y su esposa Perséfone, gracias al hechizo de su música. Muchas personas ansiaban aprender de él, saber cómo era el mundo de los muertos y si era cierto que las sombras de los difuntos regresaban a la tierra bajo apariencias distintas. ¿Alguno de vosotros ha salido al campo un día nublado?, respondía a quienes acudían a preguntarle y se sentaban en el suelo a su alrededor. Todos afirmaban con la cabeza. ¿Y habéis visto la sombra de los árboles o vuestra propia sombra en el suelo? No la veis porque la sombra no es nada, el reflejo de un cuerpo cuando le da la luz. No existen las sombras de los muertos. Estábamos muy equivocados al creerlo así hasta ahora. En el inframundo no hay sombras, sino almas. Entonces templaba las cuerdas de la cítara y cantaba con voz profunda, honda. Llamaba a los ruiseñores, al multicolor jilguero y a los pinzones. Convocaba a las ardillas, a los osos y a las cabras que saltaban de roca en roca por las cumbres, a los molestos tábanos y a las avispas que acuden tanto al agua como al dulzor de las uvas. Congregada la muchedumbre de animales e insectos, tan numerosa como la de sus seguidores, les preguntaba con el canto si en otra vida habían sido doncellas, combatientes en guerras lejanas, jóvenes viudas o pastores. Quizá habían sido todo eso, pero les era imposible recordarlo, pues antes de penetrar en los cuerpos en los que ahora habitaban, sus almas habrían bebido de las aguas del olvido en el infernal río Leteo. Cuando hubiera terminado el tiempo concedido a su aliento vital, las almas que le insuflaban vida, movimiento y deseos retornarían al Hades. Si no se habían purificado por completo, aún habrían de peregrinar de un ser vivo a otro, y luego a otro y a otro. Los seres humanos, explicaba al concluir su canto, estamos compuestos de un cuerpo y un alma. El cuerpo muere y se corrompe, desaparece. En cambio, el alma es
inmortal, perdura más allá de la muerte. De nuevo tañía la cítara y sus oyentes lloraban al escucharlo entonar un canto maravilloso que describía su dolor por la pérdida de su esposa, su ansia por liberarse de la cárcel que era su cuerpo, a fin de unirse para siempre con su amada. Tan inmortal como las almas es mi amor por Eurídice, concluía. Su mirada llena de nostalgia se perdía en las cumbres blanqueadas por la nieve, mientras los asistentes, conmovidos aún, se resistían a marcharse. Los jóvenes, atraídos por sus ideas y su forma de vida, pedían a Orfeo que los iniciara en los nuevos ritos mistéricos, cuya práctica se había difundido por los montes Ródope. Había ocurrido que al conocerse su regreso, los ancianos de las diversas aldeas le habían solicitado que dirigiese los ritos de Dioniso, pues les constaba que había sido instruido en ellos por su padre, el rey Eagro de Pieria. Ya no practico aquellos rituales antiguos, respondía el músico a quienes venían a pedírselo. He descendido a los infiernos y he aprendido de esa experiencia. Los he reformado. ¿Quieres decir que ahora enseñas cómo es la vida después de la muerte? No, enseño qué debe hacer un alma cuando llega al reino de los muertos y sobre todo cómo los hombres pueden purificar su alma. Quienes estén dispuestos a no derramar sangre de animales ni de humanos y a no tener contacto sexual con las mujeres, que vengan a mí y los iniciaré en los nuevos misterios. La cabellera negra y brillante de Orfeo, su juventud, su alta estatura y su viudez inconsolable, además del prodigio maravilloso de su canto, inspiraban en las muchachas jóvenes el deseo de amarlo, de cuidar de él, de devolver a sus ojos la alegría que debió de tener en los brazos de Eurídice. Mas pronto esos sentimientos se convirtieron en despecho en aquellas que se ofrecieron a él y recibieron un rechazo firme. Si el citaredo no se entregaba a los placeres del amor y además se los prohibía a los otros hombres, ¿qué sería de ellas? Habrían de sobrevivir sin maridos, sin hijos. Muchos jóvenes rechazaban el matrimonio. Los iniciados que se negaban a cumplir sus deberes conyugales provocaban la desdicha y la cólera de sus esposas. Algunas empezaron a odiarlo. Ojalá se cumplieran los deseos del músico y se hundiera pronto y bien hondo en el Hades. El día de su muerte, Orfeo se dirigía hacia una aldea siconia situada en las riberas del río Ebro, una de las primeras que había visitado al volver de su infierno de nieve. Tenía allí muchos adeptos, antiguos, conocidos suyos. Se detuvo a las afueras en un prado de grama que se cubría de flores bajo un sol primaveral. A su alrededor se acomodaron los animales, las aves y las serpientes que lo venían siguiendo. Pulsó él las cuerdas de la lira y a su dulce reclamo acudieron a darle sombra hayas, laureles y una carrasca de altas ramas. Lo flanquearon 3 fresnos, un avellano y un abeto, y se entristeció al ver asentarse a su lado un sauce, hermoso como aquel bajo cuyas ramas se había unido en matrimonio a Eurídice. Las hojas temblaban y su rumor acompañaba la melodía y el dolor de Orfeo. Eurídice, Eurídice. No acertaba a pronunciar otras palabras, ahogado en su aflicción. Le faltaban descripciones,
para expresar su amor, y en cambio acudía a su recuerdo la última vez que la vio, sus manos tendidas hacia él reclamando ayuda, sus ojos teñidos de asombro e impotencia. Le había fallado él, que era capaz de conmover a las piedras y moverlas de sitio, de cambiar el curso de las aguas, de amansar a las fieras y de aquietar a los hombres. Ciego de amor, pero también envanecido por su prodigiosa música, creyó haber vencido a la muerte. Sus dolorosos quejidos alcanzaron una loma boscosa cercana al prado. En su cima una cabeza desgreñada, coronada de hiedra, se asomó entre la maleza y los troncos de los pinos negros. Sus ojos, achicados por el vino, enrojecidos y turbios, se clavaron en el músico y lo reconocieron como su mayor enemigo. La mujer volvió la cabeza hacia el bosque. Se colocó un dedo sobre los labios y con la otra mano hizo una señal a sus compañeras Ménades para que se acercasen. Es el hombre que arranca a los maridos de nuestros tálamos y profana los ritos de Dionisio. Con el índice huesudo señalaba hacia el prado apretando los dientes. ¿Y a qué espera nuestra cólera?, respondió otra, estrellando contra el suelo su copa de vino tantas veces vaciada. Salió de la espesura, hinchó el pecho cubierto por una piel de lince y levantando su tirso adornado de hiedra y piñas, lo arrojó contra Orfeo como si fuera una lanza. Vibró el largo bastón en el aire, pero cuando estaba a punto de alcanzar su objetivo, la música de Orfeo le restó fuerza y sin llegar a tocarlo, cayó a sus pies. Lo mismo ocurrió con las piedras que las demás lanzaron. Perdían impulso y descendían inofensivas como copos de nieve. Mas ya la furia dionisíaca desatada por el vino y las danzas salvajes había prendido en las mujeres de los sicones, seguidoras del dios. Con griterío infernal, al son de los tímpanos y las flautas de cuerno, de los aplausos, los ensordecedores panderos, los aullidos de la furia y de la ebria locura, las Ménades se lanzaron cuesta abajo hacia el prado, y su estruendo se fue imponiendo sobre los acordes de la cítara y el canto de Orfeo, y le restó su poder prodigioso. Mientras unas se llevaban detrás consigo a los animales que lo acompañaban, las otras manchaban la grama con la primera sangre, arrojándole al músico piedras, tirsos y ramas arrancadas de los árboles. Al oír semejantes rugidos, un viejo campesino y varios mocetones que labraban unas tierras próximas, ayudándose de una pareja de bueyes, soltaron sus aperos y huyeron a todo correr. Las Ménades, crecidas en furor, se precipitaron al campo, espantaron a los toros y se apropiaron de los rastrillos, azadas, horcas, palas y todo instrumento útil para herir, y como una bandada de buitres atraída por la sangre, se reunieron para lanzar el ataque definitivo. De nada le sirvieron a Orfeo su voz persuasiva, ni la belleza de su canto, pues una y otra vez se abatieron sobre él los filos de las herramientas inventadas por el hombre, no para matar, sino para labrar el fruto de la tierra. Eurídice, Eurídice, cantaba con un hilo de voz la cabeza de Orfeo, cercenada del cuerpo. Lloraban las flores sobre las cuales se derramó su sangre y los árboles en cuyas ramas se enganchaban los trozos desmembrados del cantor prodigioso, lanzados
salvajemente por el aire. Se dolía la tierra al recibir las manos amputadas que no volverían a tañer la lira. En funesto y ruidoso cortejo las enfurecidas vengadoras agarraron de los cabellos la cabeza de Orfeo y su lira y las arrojaron a la corriente del Ebro. Las aguas del deshielo arrastraron el despojo y arrancaron del instrumento sonidos armoniosos, mientras la boca exánime de Orfeo no callaba. Eurídice, ay Eurídice. Para disfrutar más de su triunfo, las Ménades pretendieron seguirlos corriente abajo, pero no consiguieron levantar los pies del suelo. Bracearon, se revolvieron con desesperación para soltarse, pero gruesas raíces surgidas de sus plantas penetraban en la tierra. Sus piernas desnudas y sus bustos eran ya troncos leñosos, cuando los brazos empezaron a convertirse en ramas retorcidas y se erizaban en agujas de pino sus cabellos hirsutos. Al valle de Temple no parecía llegar la primavera. Languidecían los árboles sin esperanza de frutos. Ni una sola flor sonreía en los prados. El río Penio, desalentado por la tristeza de sus riberas antaño alegres y exuberantes de vegetación, callaba. Las ropas de Aristeo raídas y desgarradas en los bordes eran propias de un vagabundo y no de un hijo de Apolo. Nada fructificaba ni se reproducía sin sus abejas. Cabizbajo todas las mañanas sacudía a sus viñas con la esperanza de oírlas zumbar en torno a los racimos florecidos. Volvía a sus colmenas y aplicaba el oído por si le llegaba algún rumor de vida. A su paso las hamadríades le daban la espalda. Pastores y animales huían de él como de un apestado. Calíope contempló esta desolación desde el aire. Regresaba con sus hermanas de recoger los restos despedazados de Orfeo en Tracia y en la isla de Lesbos, a cuyas playas el mar había arrastrado la cabeza y la lira de su desdichado hijo. Se dirigía a Libetra, donde pensaba darles sepultura y después subir al palacio de Zeus en el Olimpo para dolerse por la pérdida de su primogénito y solicitar para su lira un lugar en el cielo. Urania había estudiado su extenso manto azul oscuro con el plano de la cúpula celeste y había marcado ya con unas puntadas de hilo de plata el puesto exacto en el que iba a colocarla. El desastre que se había abatido sobre el temple conmovió el corazón de Calíope. Aquel era el valle de Orfeo y Eurídice, y ahora que ambos estaban muertos, debería resplandecer como una gema por haber albergado el más tierno e inmenso amor que hubiera conocido el mundo. Habló de ello con Apolo y éste con la ninfa Cirene, madre de Aristeo, quien a su vez instó a su hijo a reparar la grave ofensa que había infligido a las hamadríades y también a Orfeo, la muerte de cuya esposa era la causa de que sus colmenas hubieran sufrido tan terrible estrago y de que la ruina se hubiera abatido sobre él mismo y sobre todo el valle. Elige 4 toros y 4 novillas que no conozcan el yugo, le aconsejó Cirene. Prepara 4 altares y sacrifícalos a las ninfas compañeras de Eurídice. Abandona sus cuerpos enteros en la espesura del bosque. Vuelve a mí, hijo, dentro de 8 días. Así lo hizo Aristeo y volvió en el plazo previsto a preguntar a su madre. Mañana, al despuntar el alba, haz una ofrenda
ofrenda de adormideras del leteo a Orfeo, inmola una cordera negra, vuelve al bosque y para restablecer la honra de Eurídice, sacrifica una novilla. Si tus ofrendas son aceptadas, brotarán abejas de las pútridas carnes de los bovinos sacrificados y formarán nuevos enjambres. Danzaba Eurídice en un prado cuajado de violetas silvestres y de iris. Sus pies delicados no pisaban la hierba y con el movimiento de las manos y los brazos removía un aire con aroma de rosas que se expandía por los campos elíseos, el lugar donde residían las almas nobles. Orfeo la contemplaba con ojos amorosos mientras tañía la cítara y cantaba una alegre canción de primavera. Poco después llegó a los oídos y al olfato de ambos la súplica de Aristeo y los sacrificios que acababan de realizar para desagraviarlos. Los esposos se miraron sonrientes y se dieron por satisfechos. Con su canto convocó Orfeo a las lluvias que hacen germinar la tierra, a las flores con los vientres preparados para engendrar un fruto. Tendió luego una mano hacia Eurídice y juntos entonaron una dulcísima melodía para llamar a la vida y a sus labores a las abejas.